Pues ya estamos en el tiempo para la asesoría jurídica. Vamos a contactar en imágenes en el Facebook Live de Radio Calviá FM con el despacho Fomora Sainz de Baranda, con el que solemos contactar a menudo. Ya tenemos al otro lado a Miquel Font Carvajal, abogado de este despacho, que nos va a hablar de un tema que normalmente hemos tratado aquí, hemos tratado más de una vez, pero que nunca está de más volver a recordarlo, porque es un tema del cual se habla bastante, pero que no todo el mundo conoce, como es la ley de la segunda oportunidad, también del perdón de deudas de una persona física, y de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con este abogado, con Miguel Font. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Muy ¿qué buenos tal? Muy días. bien. Muy bien. Bueno, recuérdanos, Miquel, es un tema que normalmente hemos tratado más de una vez, no es la primera vez que hablamos de este Sí, tema, pero yo creo que cuanto más se hable, pues más claro quedará, ¿no? Igualmente para las personas que se incorporen ahora a la 107.4 o en nuestro Facebook Live y no conozcan qué es la ley de la segunda oportunidad, pues cuéntanos un poquito en qué consiste para situarnos en este tema. de acuerdo. A ver, es un tema recurrente, pero que cada vez está más a la orden del día y sobre todo ahora yo quería aprovechar para hablar de esto porque, bueno, después de los 2 años que llevamos, de la época de la que venimos, del coronavirus, de todos los problemas económicos que han causado tanto a empresarios, pequeñas empresas, como a familias, pues es una oportunidad de empezar de cero después de una mala época, un fracaso empresarial o una mala situación económica. Eh, la segunda oportunidad consiste en, bueno, realmente no existe una ley de segunda oportunidad como tal, sino que es lo que se conoce como la ley concursal, que es la misma ley que se oye tanto por las noticias y tal para grandes empresas, para procedimientos de insolvencia muy grandes, pues es exactamente la misma ley que se aplica para personas físicas, personas individuales que atraviesan una difícil situación económica, ya sean autónomos o sean trabajadores. Lo que ocurre es que en el año 2015 se incluyó dentro de la ley concursal un apartado específico para la segunda oportunidad, que es simplemente la posibilidad de conceder, si se cumplen todos unos requisitos y si se ha actuado de buena fe, conceder a la persona el perdón de todas las deudas y empezar de cero después de esta mala situación, después de todo el procedimiento. Si se cumplen los requisitos, se le cancelarían todas las deudas y podría empezar de cero, podría volver a trabajar sin que le embargaran, podría comprar un vehículo, podría comprar una casa, bueno, podría reincorporarse en la vida económica con plenas facultades. Uh-huh. En este sentido, Bueno, supongo que habrá unos requisitos que habrá que cumplir, porque no a cualquiera se le pueden, digamos, limpiar el historial, ¿no? De todas esas deudas. Imagino que no todo el mundo podrá optar a eso, a pesar de que salgamos de una situación en la que mucha gente se vea en esa situación y mucha gente se haya visto con deudas y aún las tenga por las consecuencias sí, que se arrastran, ¿no? Después de la pandemia y la crisis que ha provocado. sí, efectivamente hay unos requisitos objetivos y otros que son más subjetivos. Un requisito básico es no tener antecedentes penales por delitos económicos. Esto, no tener antecedentes penales por robo, por hurto, por estafas, por cualquier tema que pueda estar relacionado con economía o del que se haya obtenido un beneficio económico. Con esto lo que se pretende conseguir es evitar que alguien que, que ha cometido un delito económico y se ha visto beneficiado de él, luego se acoja a la segunda oportunidad para no tener que devolver el dinero. Por ejemplo, este es el requisito más objetivo, que es muy sencillo. Si no hay antecedentes penales, se puede hacer. O encontrarse en situación de insolvencia. Esto quiere decir que no todo el mundo que tiene deudas
puede ir a pedir que se las perdonen y pedir que se las cancelen. Si no, sería muy sencillo no cumplir con las obligaciones y no pagar las deudas, sino que hay que estar en lo que se conoce como situación de insolvencia. Esto quiere decir que a pesar de tener deudas, porque hoy en día todo el mundo tiene una hipoteca, un alquiler o una financiación de un vehículo, de lo que sea, haberte encontrado en una situación sobrevenida, repentina y sobre todo involuntaria, en la que no puedes hacer frente a esas deudas. El caso más común hoy en día que nos encontramos es el de los microcréditos. La gente muchas veces para comprar, para préstamos personales, préstamos al consumo, comprar un vehículo, un televisor o cualquier cosa del hogar, hoy en día se financia mucho y se piden micropréstamos que luego tienen unos intereses muy altos que no se habían calculado a la hora de devolver. Y lo que puede ser a lo mejor un préstamo de 5.000 euros, por poner un ejemplo, se están pagando durante 5 o 10 años y se acaban pagando 15 o 20.000 euros. ¿Qué pasa? Que cuando uno pide el préstamo de 5.000 euros, igual no hace bien el cálculo y no calcula la cuota que le puede salir o el tiempo que va a tener que estar pagando esa cuota, que con los intereses es mucho tiempo y muy alta. Si se le suman unos cuantos o les viene algún imprevisto, como puede ser una declaración de la renta o un gasto que no tenía, una reparación del hogar, una reparación del vehículo, pues de repente se encuentra con una nómina de 1.000, 1.500 euros y unas cuotas de préstamos a pagar de 800, que así como está la vivienda hoy en día en Baleares, pues es imposible vivir si además de tu nómina tienes que pagar cuotas de préstamos de ese importe. Pues cuando alguien se encuentra en esta situación, este es la solución adecuada. El requisito es simplemente que la situación, lo que he dicho, sea sobrevenida y sea involuntaria, no haberlo provocado. Si lo has provocado voluntariamente, pues evidentemente no te puedes acoger a la segunda oportunidad. No puedes ir a pedir préstamos y después acogerte la segunda oportunidad para no devolverlos, sino que es la solución a un problema con el que se puede encontrar. Esto es lo que se define como el deudor de buena fe. Para poder acogerse a la segunda oportunidad tiene que considerarse que el deudor es de buena fe y básicamente es no haberlo provocado. Y hay un último requisito que es, antes de que te concedan la segunda oportunidad, se valora si has intentado un acuerdo de pago con tus acreedores. Es requisito haber intentado llegar a un acuerdo antes y que o no lo hayas podido conseguir porque no han estado de acuerdo, o lo has conseguido pero luego por lo que sea no lo has podido cumplir. Con esto se pretende también, pues, evitar que la gente se endeude y luego vaya a la segunda oportunidad para no pagar, sino que primero tienes que haber intentado pagar. Básicamente son los requisitos. Uh-huh. ¿Y cómo funciona? ¿Qué es lo que hay que hacer para solicitar esto? Además de haber intentado, como has comentado, pues ponerte de acuerdo con tu acreedor para llegar a ese acuerdo o intentar el pago y ver que tu economía no te lo permite, ¿no? Que no es posible, ¿no? Y tienes que solicitar acogerte a esta ley de segunda oportunidad. ¿Qué se tiene que hacer las personas que lo necesiten o que estén escuchando y crean que cumplen esos requisitos y que podrían pedirlo? Pues, como has dicho, la primera fase del procedimiento es este intento de acuerdo. Es un procedimiento que la ley ya regula, no se trata de que simplemente tú contactes con los acreedores y les ofrezcas un acuerdo, sino que la ley regula cómo se tiene que hacer para que controle cómo quiere que se llegue a este acuerdo, y eso es una fase que se hace en el notario. Tiene un coste, pero que no es muy alto, y se nombra un mediador concursal, que es el que intermedia entre el deudor y sus acreedores. Se hace una propuesta de acuerdo, se traslada a los acreedores, primero se cuantifican el importe de las deudas para saber exactamente de qué hablamos y qué acuerdo se puede ofrecer, y luego se ofrece este acuerdo. El mediador intenta acercar posturas entre deudor y acreedores,
Y luego los acreedores son los que tienen la palabra para aceptar o rechazar. Si lo acepta un porcentaje muy alto de los acreedores, vincula a todo el mundo, para gente que tiene muchos o varios. Sin embargo, si lo rechazan, pues no se considera ya que lo has intentado, pero no se alcanza ningún acuerdo y puedes ir luego a la segunda fase del procedimiento. Para el caso de que sí se alcance el acuerdo, pues se alcanza el acuerdo y el deudor o la persona está en disposición de cumplirlo y tiene que cumplirlo en los plazos que se hayan acordado. Por ejemplo, lo más importante de este acuerdo siempre suele ser quitar los intereses, porque este tipo de préstamos tienen unos intereses altísimos, como hemos dicho, y si al nuevo aplazamiento le vuelves a poner intereses altos, pues estás en las mismas. La primera parte del acuerdo sería esa, y luego fijar un calendario de pagos que la persona pueda cumplir acorde a su nómina, a sus ingresos. Si se cumple, se ha cumplido y se cancelan las deudas porque se han pagado. Si no se alcanza el acuerdo o se alcanza y no se puede cumplir, pues estamos en facultad para ir a la segunda fase. Y la segunda fase es lo que hemos dicho al principio, el concurso de acreedores, que es el mismo procedimiento para un consumidor que debe microcréditos, para una persona que debe la hipoteca, que para la mayor empresa de España. Es exactamente el mismo procedimiento. Lo que pasa es que cuanto menos volumen de negocio, más pequeño es el endeudamiento y la actividad económica, pues más se simplifica. Y consiste, lo primero que hay que tener en cuenta es, lo más importante para que la gente lo sepa, es que hay que liquidar todo el patrimonio de una persona. El procedimiento pasa porque alguien lo pierda todo, cuando ya lo ha perdido todo, ha perdido la casa, el coche y demás, lo que le queda por pagar se le cancela. La idea que se busca es que alguien que lo ha perdido todo no se quede con una deuda que nunca podrá pagar, obligado a trabajar en economía sumergida, etcétera, etcétera. Y bueno, y de esta forma se garantiza, por un lado, que la persona no se queda bienes y cancela deudas, lo que esto perjudicaría a los acreedores, permitirá a alguien que se quede con sus bienes sin pagar, y también beneficia al deudor, que cuando ya lo ha perdido todo no sigue debiendo. Es la forma más justa, por así decirlo, de encontrar el beneficio para las dos partes, y sobre todo de que esta persona pueda volver a entrar en la economía y trabajar como toca y no se vea obligado a trabajar en economía sumergida. Se cancelan absolutamente todas las deudas, se queda cero, da igual la cuantía, porque no es lo mismo, como has dicho, un microcrédito que una empresa un poquito más grande, que una persona, o sea, una persona, digamos, de clase media que tiene alguna deuda, pero no es empresario, simplemente ha pedido, pues lo que has dicho, ¿no? Un crédito para sobrevivir, ¿no? Las condiciones son las mismas, todo se queda anulado, todo se queda cancelado, o hay cuantías, hay excepciones en ese sentido. Sí, hay dos excepciones, pero no por la cuantía. La cuantía realmente es indiferente. Se puede cancelar tanto deudas de 10.000 euros como deudas de 10 millones. Si se cumplen los requisitos que hemos dicho, de que se te encuentres en una situación de insolvencia y demás, las deudas se te cancelan. Y con independencia del importe. Solo hay dos excepciones, que no son tanto por el importe, sino por la naturaleza o el origen de esta deuda. Uno es los derechos de alimentos, si hay alimentos hacia los hijos, por ejemplo, una pensión de alimentos en un divorcio, una pensión compensatoria al cónyuge, estas no se cancelan. Aquí lo que se pretende es que, igual que a alguien, por mucho que tenga deudas, la ley le permite un mínimo inembargable, que no le embargarían nunca del salario, alrededor de 1.000 euros, para que pueda vivir y comer. Con esto se pretende también que tú tampoco te puedas quitar puedas quitarle el alimento a tus hijos o al cónyuge, por ejemplo. Entonces, las deudas por alimentos no se cancelan.
Y luego, las deudas de naturaleza pública con administraciones públicas, que son Hacienda, Hacienda y demás, funcionan de una forma distinta. Y hay algunas que se cancelan y otras no. Por ejemplo, todo lo que son sanciones, multas de tráfico, intereses por no pagar la declaración de la renta, sanciones por no presentar la declaración de la renta o deudas de seguridad social, todo esto sí que se cancela. Todo lo que son sanciones, intereses, se cancela también. Sin embargo, todo lo que son cuotas, por ejemplo, lo que te toque pagar de declaración de la renta, no la sanción por presentarla o no presentarla, sino la cuota que te tocaría ingresar o cuotas de seguridad social si eres autónomo, todas estas deudas por estos conceptos, el 50% se cancela y el 50% no se cancela, pero la ley también te permite fraccionar el pago hasta un máximo de 5 años. Entonces sí que se consigue quitar un porcentaje muy importante de las deudas de administraciones públicas, porque en la práctica al final siempre se acaba cancelando el 70 al 80%, porque siempre cuando alguien se encuentra en esta situación ya tiene mucho importe de intereses, tiene sanciones o recargos por no haber pagado o por no haber presentado, y al final se encuentra que una deuda de 5.000, por ejemplo, se convierte en 10 con intereses y recargos, entonces se puede quitar esos 5 de intereses y recargos y de los otros 5 la mitad, y se queda con 2.500 que puede pagar en 5 años. Se acaba quitando bastante. Uh-huh. ¿Y esta ley de la segunda oportunidad es efectiva o funciona? Y sobre todo, ¿la gente la conoce? A pesar de que hablemos mucho aquí en la radio de ella, ¿la gente la conoce como para acogerse a ella? ¿O hasta que no acuden, por ejemplo, a vosotros, a un despacho como vosotros, y se la dais a conocer, no tienen idea de que pueden acogerse a ella? Bueno, como he dicho, es del año 2015 y en el 2015 no la conocía nadie. Se usaba muy poco. Incluso los que nos dedicamos profesionalmente a esto, ya la llegamos a usar desde el primer momento, pero bastante menor escala que ahora, porque no era muy conocida ni por abogados ni por los propios jueces o personal del juzgado. Entonces se aplicaba de forma más restrictiva. Pero ahora ya, después de 7 años de práctica, cada vez es más conocida por la gente y por los profesionales. Ahora hay mucha gente que la sigue sin conocer y por eso a nosotros nos gusta, sobre todo después de los 2 años que llevamos, hay mucha gente que se puede beneficiar de esto y todavía no lo sabe. Y me has preguntado si es efectiva. Pues realmente sí, porque de momento, la efectividad puede decirse que es casi del 100%. De momento, todo lo que hemos llevado en el despacho, siempre puede haber alguna excepción, pero de momento todos los casos solicitados se han conseguido. También es verdad que, como ya sabes desde antes los requisitos que hay que cumplir, cuando ves que un cliente no los cumple, ya no le haces pasar por todo el procedimiento para que luego no se lo puedan dar. Entonces ya solo lo intentas con la gente que evidentemente ves que podrá conseguirlo. Pero si se cumplen los requisitos desde antes, la efectividad es muy buena y es real. Y acaba la gente muy contenta porque se acaba quitando unas deudas muy altas que no hubiese podido cumplir y que le hubiese conllevado, que normalmente cuando la gente viene ya está en esa fase, que le conllevan problemas psicológicos y a veces depresión, porque es no poder llegar a fin de mes como consecuencia de las cuotas de préstamos que hay que pagar. Entonces, encontrarte que de un año para otro tienes la nómina no te llega para cubrir cuotas y vivir, a que no debes nada, pues hay un cambio muy grande. Yo solo quería, ahora que era uno de los puntos también por los que creo que era importante hablar hoy de esto, que es que está previsto que a final de año cambie la ley y las deudas en principio el procedimiento se mantendrá, aunque pueda cambiar un poco, pero seguirá existiendo la segunda oportunidad, pero las deudas con administraciones públicas, Hacienda y Seguridad Social, en principio no se van a
de ningún modo. Ni hay sanciones, ni cuotas, ni recargos, ni nada. Se van a tener que pagar y además puede que tampoco se permita un plan de pagos. Entonces, todos esos autónomos o gente que arrastra deudas de una actividad empresarial, que arrastra deuda con administraciones públicas, ahora sí que es el momento de hacerlo, porque aunque es una ley que aún no está en vigor y todavía se puede modificar, está previsto que a final de año ya no pueda quitarse las deudas con administraciones públicas. Y hay mucha gente que sobre todo de actividades empresariales, que sí que tiene altas deudas con Hacienda o con Seguridad Social. Por lo tanto, ahora sería el momento. Yo, bueno, no sé si tienes alguna pregunta más. No, iba a decir eso, que desde luego ahora es el momento, porque luego se va a complicar la cosa, así que esperamos que muchas personas puedan acogerse a esa ley de segunda oportunidad hasta que les sea posible, para quitarse el máximo de deuda posible, sobre todo mucha a raíz de la crisis que ha provocado la pandemia, y bueno, aprovechar esa oportunidad, nunca mejor dicho, que da la ley, y esperamos que muchas personas que la podrían solicitar no se queden fuera porque cambie la ley y eso les afecte, ¿no? Que la gente aproveche esta oportunidad que se brinda, y que os consulte a vosotros, a los despachos de abogados, cómo proceder para poder quitársela, porque a veces la información te puede salvar de muchas cosas, y el conocer todo esto pues te puede, como dices tú, salvar el negocio y también la vida, porque también afecta, como has dicho, al tema personal, psicológico, y muchas personas lo están pasando mal. Esperamos que, conociendo esta ley, acogiéndose a ella, si cumplen todos los requisitos que hemos comentado, que puedan salir adelante y que no les afecte ese cambio de ley, que entonces sí que ya lo van a tener un poquito más difícil. Muchas gracias, muchas gracias por iluminarnos una vez más sobre esta segunda oportunidad, la ley de la segunda oportunidad. Toda la información sobre esta ley seguro que la pueden consultar en vuestro despacho Font Mora Sainz de Baranda. Gracias, Miquel Font, una semana más, por estos consejos y esta asesoría jurídica.